Vivir para siempre, qué castigo, no te jubilas nunca, va a ver quién paga las pensiones. Hay una novela. Vamos a hablar de esto, creo que la mencioné allí, no sé, es que hace muchos años que hice este vídeo de cosas que sabemos, pero creo que la menciono. Hay un ciclo de novelas, creo que son 3. Las 2 primeras son prescindibles. De Robert Heinlein, de ciencia ficción, escritor de ciencia ficción conocido, libertariano, pero de los de verdad, por lo menos era libertario de verdad, eh, que se llama La última, tiempo suficiente para amar. Y él propone una cosa un tanto eugenésica. Un grupo de personas, el proyecto Lazarus, que hacen que hijos de gente muy longeva se casen entre ellos y tengan hijos, con la esperanza de crear una estirpe de gente enormemente longeva. Pero algo pasa en algún momento dado, una mutación, un azar extraño, y nace Lazarus Long. Y Lazarus Long pues vive para siempre. Y Tiempo suficiente para amar, o Tiempo para amar, creo que así fue traducida, Time Enough for Love, es una novela gordísima, contiene además en su interior como 3 o 4 pequeñas novelas al estilo del Quijote, que ya ven que tiene sus pequeñas novelas integradas, incrustadas, y comienza cuando Lazarus Long se quiere quitar ya la vida. Ha tenido muchas familias, ha tenido que ocultar que él no envejece, ha tenido que ver morir a sus parejas y a sus hijos, ha andado de planeta en planeta, como se puede hacer en la ciencia ficción, pero no en la realidad, y refleja de una manera extraordinaria el agotamiento que podría implicar la vida eterna. Who wants to live forever, decía alguna canción. Lo que sí se puede querer es ser joven para siempre, Forever Young, otra canción, otro rock, ¿no? Y pienso que lo que nos da la ciencia es la posibilidad de ser jóvenes para siempre, ser razonablemente jóvenes para siempre, morir de viejos sin los achaques y los problemas y la humillación y la indignidad que representaba la vejez a lo largo de toda la historia, ¿no? Yo me acuerdo, mi abuela a los 60 años era una anciana con problemas para caminar, trabajaba, pero le costaba muchísimo su trabajo porque tenía una cedería donde yo empecé a trabajar cuando yo era pequeñito, pero era una mujer ya enormemente limitada. Tú ves a Mick Jagger ahora a los 80 años o a Jethro Tull a los 77 y dices, es que tenemos una nueva generación, una nueva forma de vivir la edad de las cabecitas blancas. El concierto de Jethro Tull era de cabecitas blancas, por cierto. Yo decía, ¿qué hago entre tantos viejos? Porque yo no me siento viejo. Podemos aspirar a tener claridad mental, actividad, buen estado físico, buena salud, pese a que algunas cosas van fallando por el uso, como nunca antes en la historia. Y esto es tan maravilloso que es increíble que no lo apreciemos. Me pasa como con la ilustración, no lo apreciamos. No lo apreciamos. Tú buscas gente de 69, 70 años de edad en el pasado y ya estaban sentaditos en un rincón esperando a morirse. No estaban dando conciertos ni hablando de los conciertos que daban los otros, ¿no? Lo que ha hecho la medicina por nosotros, y ahí es donde a mí me alucina que la gente sea antimedicina, lo que ya hizo la medicina por ti, simple y sencillamente al enseñarte a comer mejor, a sacar del mercado mismo alimentos que no eran benéficos, que eran dañinos, incluso sustancias que hacían más mal que bien. Ahora toda la gente se asusta de la comida cuando tenemos la comida más sana de toda la historia de la humanidad, por lo menos en los países opulentos. No darse cuenta de lo que nos ha dado el avance de la ciencia y de la ciencia médica en concreto es una cosa que no puedo yo entender, de verdad. Porque yo he visto ya gente de 90 años morir de viejos, porque ya la máquina se acabó, pero que 20 días antes no eran unos despojos humanos, ¿no? No eran
eso que se pone en la esquina hasta que se acabe, que ya no sirve. Y esa era la visión que había de la vejez, el ya no sirve, ¿no?